La manera como está organizado el equipo de producto afecta el producto que estás construyendo, afecta la manera como lo vendes, afecta todo el rendimiento de la empresa. Es una vaina que se llama la ley de Conway. Te doy un par de ejemplos. Entonces, Él es Felipe Gedeón, cofundador y CRO de Cobre. La fintech que centraliza la infraestructura de pagos y tesorería de corporativos en Latinoamérica En 2023, Cobre creció sus ingresos 12 veces. y expandió su base de clientes de 30 a 150 corporativos. Cuéntanos la historia de su primer cliente, cómo lograron que confiara en ustedes. ese fue el acuerdo que sacó a Cobra adelante. Llegamos a un acuerdo donde nos dejaban a nosotros actuar como product managers casi con sus ingenieros para construirla para ellos como una solución in-house. Has hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia del lenguaje y la comunicación en los negocios. ¿Por qué es tan importante? Yo de esto podría hablar como por horas. Estamos construyendo infraestructura, servicios as a service para otras startups. Y si no hablas de esas cosas con el lenguaje correcto, cansas al mercado o nadie te entiende, nadie te compra. Todo tu equipo destaca tu sensibilidad artística y creatividad. ¿Cómo influye en el emprendedor que eres? Estuviese más dispuesto a pasar hambre en mi vida, de pronto hubiese sido artista. El arte bueno lo que logra es como frenar el tiempo un poquito y desacelerar el cerebro. Como hemos construido esta empresa, siempre he intentado hacer eso, entender quién es la audiencia que tengo enfrente y cómo desacelero un poquito su cerebro para que me preste atención de una manera más atenta. Algo curioso creo que de ti y tus socios es que no vienen de la industria bancaria o financiera como tal. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Yo crecí en Cartagena en una familia súper emprendedora, entonces creo que esa vena de hacer empresas siempre ha estado conmigo. Y me fui a Estados Unidos a estudiar y cuando llegué allá me di cuenta que esta como gran escuela de negocios en la que estaba no era una gran escuela de emprendimiento. La idea de éxito de la mayoría de los estudiantes ahí era salir a ser banquero consultor. Y después de un proceso largo de fallar y darme cuenta que en realidad no soy nada bueno para ser banquero ni consultor, terminé estudiando real estate finance y arte y estadística y me di cuenta que había todo este sectorcito como de empresas emergentes donde los job descriptions eran más fluidos y de pronto podía hacer un poquito de todo. Y en mi último semestre de universidad una profesora me presentó con un ex estudiante de ella que se acababa de ir a trabajar en una startup de hotelería que resultó siendo Celina. Comencé haciendo trabajo part-time para ellos antes de graduarme. Cuando me gradué lo llamé y me dijo que no estaba listo para contratarme porque estaban reestructurando la empresa. Me gradué sin empleo mientras todos mis amigos se fueron a Nueva York a ser banqueros y pasé como vagabundeando todo el verano hasta que un viernes en agosto me llama y me dice, listo, vente el lunes para Panamá. Me monté en un avión y me fui el lunes para Panamá y lo único que sabía era que a las 9 de la mañana tenía que estar en un café para reunirme con el presidente de la empresa. Y eso hice y así comenzó todo y nunca miré hacia atrás. Y ese fue un viaje de, no sé, un job description diferente cada 3 meses. Y me enamoré de esa manera de trabajar. ¿Y no te generaba inseguridad tomar ese camino? Banca y consultoría tienden a hacer esas carreras admiradas, ¿no? La gente con mejores notas, los alumnos más competitivos quieren ir. Me pasó en mi universidad donde gran parte de mis mejores amigos que eran los primeros puestos de mi universidad querían ir. Y a mí era como que no me convence esto, ¿no? Pero se genera como ese círculo Full. de presión social. Sí, muchísima ansiedad. Pero sabes que tenía como muy poco que perder porque no quería quedarme en Estados Unidos. Y también era claro que no quería volver a Colombia todavía. Entonces estaba buscando una manera de quedarme como un pie en Latinoamérica y un pie por fuera. Y esta oportunidad se presentó de la nada y fue perfecta. Y además yo venía de un par de semestres como de fallar en muchas cosas. Intenté muchas veces conseguir los trabajos de consultoría y banca a pesar de que no los quería. No me fue bien. Luego había un proyecto de hacer una empresa de impacto social respaldada por un grant de la universidad. Era como un proyecto del supply chain del cacao que terminé metido en la selva en Colombia tratando de sacar eso adelante y tampoco funcionó. Entonces como que todas mis apuestas habían fallado y no tenía mucho que perder. Entonces creo que medido por como esos estándares tradicionales de qué debería ser alguien después de la universidad, estaba fallando, pero ya venía fallando, entonces pues nada que hacer, es lo que hay. Y resultó siendo fantástico. Hablando de explorar gustos o cursos en la universidad, sé que eres fan del arte y de la literatura y todo tu equipo destaca tu sensibilidad artística y creatividad que se refleja, me han dicho, hasta en tu estilo de vestir. ¿De dónde viene eso y cómo influye en el emprendedor que eres? Esa pregunta nunca me la habían hecho y cuando la vi en el documento de preparación de esto me puse bien nervioso porque la respuesta es inevitablemente cursi, ¿no? Y no creo que sea una persona muy cursi, pero este sí es una vaina que es muy importante para mi vida y en la manera como tomo decisiones y creo que se refleja en la manera como hago todo y como pienso en los problemas.
Yo creo que me comenzó a gustar el arte muy, muy joven. Típico peladito de como que pintaba full y llegué a hacer como escultura, imprenta y video. Y si estuviese más dispuesto a pasar hambre en mi vida, de pronto hubiese sido artista. Pero no lo estaba, entonces soy emprendedor. Pero creo que el arte te enseña a observar con más detenimiento y como cultiva una sensibilidad por las cosas que están pasando en el mundo que te rodea. Eso como audiencia, ¿no? Creo que esa manera de observar es súper valiosa para enfrentar problemas desconocidos, que es lo que hace un emprendedor todos los días, o un empresario todos los días, ¿no? Y del lado como de hacer arte, que es como mi gran pasión frustrada, el arte bueno, que mil debates sobre qué es arte bueno y qué no, pero creo que lo que logra es como frenar el tiempo un poquito y desacelerar el cerebro en la persona que lo esté mirando, o escuchando, o leyendo, sea un libro, música, un cuadro, lo que sea. Entonces, cuando logras hacer eso, si sea un poquito con cualquiera de las cosas que estás produciendo, la disposición de tu audiencia a escucharte y a prestar atención a lo que estás diciendo y a la propuesta que tienes es mucho más fuerte. Entonces, creo que en la manera como hemos construido esta empresa, como he construido mi carrera, siempre he intentado hacer eso, entender quién es la audiencia que tengo enfrente y cómo desacelero un poquito su cerebro para que me preste atención de una manera más atenta, que es lo mismo que intenta hacer cualquier pieza de arte con la que te encuentres, ¿no? Es como que no es tan diferente. Crear es crear, ¿no? Sea donde sea. Me encanta esta idea porque suena parecido a ese concepto que se habla mucho en producto, que es el magic moment, ¿no? El momento mágico de tu producto donde el cliente se engancha, que pues tiene que ser usualmente en los primeros segundos o minutos de la experiencia de uso. Cuando llegué a la universidad y me di cuenta como que no voy a ser artista, pero esta vaina me fascina, entonces estudié full historia del arte, te das cuenta que todo es lo mismo. Todo el mundo lleva siglos y siglos intentando buscar ese magic moment en todos los campos. Hoy lo hacemos en tecnología, al principio de mi carrera lo hacía en hoteles, pero es lo mismo. En todos estamos buscando crear un magic moment donde la atención que te dan puedas multiplicarla. Entonces sí, creo que ese interés ha dejado como un poquito de huella en mí y en Cobre, en la manera como buscamos esos magic moments y en ser una audiencia más atenta cuando estás en medio de un magic moment, que creo que pasa más a menudo de lo que uno cree en la vida. ¿Explica eso último? Cualquiera que se lanza a hacer empresa o que cambia de carrera o que está lidiando con tecnología fronteriza, todo el tiempo estás expuesto a experiencias nuevas, ¿no? Y a pesar de que, no sé, de pronto suene un poco raro entendernos a nosotros mismos como audiencia, sí somos audiencia de muchas vainas. Uh-huh. Y el ser una audiencia sumisa y saber entregarte al momento que estás viviendo, creo que te permite percibir un poco más de las dimensiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Si yo estoy hablando aquí contigo, entender, ok, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué quieres tú con esta entrevista? No es solo tú y yo que estamos aquí, sino que estamos actuando de una manera que asume que hay cientos de personas más escuchándonos y cómo podemos tomar decisiones que haga esta experiencia mejor para ellos, pero que al tiempo la haga mejor para ti, para mí, porque si tú y yo estamos teniendo una mejor experiencia, ellos van a tener una mejor experiencia. Entonces, si aceptas que eres una audiencia del momento y te vuelves un miembro de esa audiencia más sumiso, creo que creas un mejor momento. Y creo que eso lo enseña esa contemplación del arte también. ¿Cómo dirías que esto se refleja en la forma que Cobre hace producto? ¿Hay algún ejemplo quizás específico que se te venga a la mente? Desafortunadamente, yo fui el primer Head of Product de Cobre. Y digamos que yo venía trabajando como contraparte de negocio de un equipo de producto en mi trabajo anterior, pero nunca había sido un product manager directamente, como no me había leído ninguno de los libros, y el único punto de partida que tenía para crear era ¿no? Como que la misma manera como piensas en crear cualquier otra cosa, voy a aplicarla a crear un producto, y un poco de eso quedó. No solo por mí, sino yo creo que también mis socios son de la misma manera, son igual de filósofos. Le damos mucha importancia a la contemplación de los problemas. Entonces, de eso sale la decisión de haber adoptado como el formato de los six-pagers de Amazon para atacar los problemas en Cobre. No solo hay una lista y un backlog de cosas que hay que hacer, sino que cada uno de los ítems grandes en el backlog tiene toda una contemplación de ese problema por detrás y de las posibles soluciones. Y además hay una estrategia que contempla cómo estos problemas se relacionan uno con el otro, y esas vainas están pensadas, escritas, filosofadas, contempladas. Creo que esto también lo logran muchas organizaciones donde el founder no quiso ser pintor. Pero sí, creo que eso es una vaina que hemos hecho en Cobre por esa predisposición que tenemos todos los cuatro. Mencionaste que fuiste el primer Head of Product de Cobre y sé que has pasado por varias áreas. Hoy creo que lideras marketing y ventas. ¿Cómo aprendes de un área del que no sabes nada? Mi rol en Cobre ha sido como el founder comodín. Fixer. Sí, la manera grosera de decirlo.
que también es lo mismo que venía haciendo antes en mi carrera. Entiendes que hay un problema y cómo entras a solucionarlo. Muchas veces esos problemas tienen que ver con hace falta una función de negocio, cómo la montamos por primera vez, cómo hacemos el primer tiraje de esta solución. Creo que hay dos maneras de hacerlo y no sé si hay un rulebook que siga, pero sí hay un par de denominadores comunes en las diferentes iteraciones que me ha tocado vivir. Primero, creo que hay dos sabores. Uno es cuando el área del proceso ya existe y lo estás heredando, y otro es cuando no existe y quieres forjarlo. Cuando ya existe, tiene que ver mucho con escuchar, llegar a entender qué exactamente es lo que está pasando, pasar mucho tiempo con la gente que está sufriendo el problema hoy, sean miembros de equipo o clientes o aliados, antes de comenzar a mover fichas. Y cuando no, hay una parte de lo que uno hace que es como investigar y leer y estudiar y preguntar. Pero creo que también hay una parte muy importante como filosófica, por lo menos en la manera como yo lo he hecho. De pronto no se la recomendaría a nadie porque me parece bastante ineficiente. Muchas veces evito el Rulebook 101 de cómo hacer operaciones y simplemente me pregunto por qué necesitamos esto, y una vez ese por qué está muy claro, comienzas a entender como cuáles son las cosas que deberían pasar para resolver el por qué, más que para formar la mejor área de operaciones o la mejor área de customer service. Lo otro es que nunca contrato a nadie hasta que yo haya hecho el trabajo, y eso me permite también a mí saber, después cuando llegas a la posición de liderar un equipo que está haciendo las cosas, te permite saber si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, te permite call bullshit, por decirlo de una manera que creo que pasa mucho cuando haces tecnología en Latinoamérica, donde mucha gente que dice saber hacer las cosas y en realidad no, o no necesariamente el libro que traen ellos es el que necesita tu empresa. Pero sí, intento hacer las cosas yo, intento escuchar mucho, intento hacer las cosas yo primero, y luego comienzo a construir equipos y construir procesos alrededor de. Y creo que por ser ese founder generalista, ya han habido muchas repeticiones. Entonces, en este último, hoy estoy actuando como Chief Revenue Officer de Cobre. Entonces, tengo mercadeo, que es Product Marketing, Growth Marketing, Sales Operations, ventas, pricing, partnerships, como que todo ese stack de equipos que miran hacia el mercado. Y fue un reto súper raro, porque yo no me considero un buen vendedor. Entonces, creo que llegar y poder escuchar a los grandes vendedores que sí tenemos, y desde mi limitación de no estar en el sales floor, poder darles sugerencias requiere muchísima empatía y de verdad como una especie de campaña, ¿no? Y te justifico por qué yo, a pesar de no ser vendedor, puedo agregarle valor a tu venta. Y eso me ha tocado hacer con cada uno de los equipos que he adoptado. Y sí, me encanta trabajar de esa manera, me encanta cambiar de reto cada rato. ¿Qué le dirías a otros emprendedores que no se consideran naturalmente buenos vendedores? Creo que te toca entender para qué sí eres bueno y luego traducir eso a la venta. Entonces, a mí me encanta hablar con la gente, así como uno a uno. Me encanta hacer preguntas, soy súper curioso, todo me parece fascinante. Así seas como fabricante de cuadernos o astronauta de la NASA, como que ambos me parecen igual de interesantes, y si me sientas al lado tuyo en una cena, como que vamos a hablar de eso. Yo entendí que yo era bueno para eso y esa es la manera como he vendido, ¿no? Siendo muy curioso, haciendo muchas preguntas, y cuando uno hace las preguntas correctas, también como los clientes se terminan autovendiendo si estás preguntando las cosas correctas. Y uno entiende sus fortalezas y los lleva al campo al que está llegando. A todos los founders nos toca vender. Creas que eres bueno, malo, regular, te toca vender. Súper importante. Y es muy difícil además escalar un equipo de ventas o un equipo comercial si no has creado ese playbook tú mismo. Entonces, find the way to do it. Así te toque estar actuando, pero toca hacerlo. Volvamos un poco a producto y conectándolo con esta idea de filosofía que mencionabas hace unos minutos. Tienes una teoría interesante sobre que el producto se parece a la organización y que la forma en que organizas el equipo influye en cómo se estructura tu producto. Explícanos esta idea y cómo se refleja en el tipo de decisiones de equipo que has tomado. Eso primero no es una idea mía ni es una idea que descubrí yo. Es una vaina que se llama la ley de Conway, que es uno de estos como early computer scientists que efectivamente como demostró esto. Los sistemas computacionales se parecen en su organización a las organizaciones que lo diseñan. Y eso fue un principio que trajo a la mesa el primer Head of Product de verdad de Cobre. Y con ese principio en mente comenzó a rediseñar el equipo de producto. Y obviamente en una empresa de tecnología, la manera como esté, si crees en este cuento de la ley de Conway, la manera como está organizado el equipo de producto afecta el producto que estás construyendo, afecta la manera como lo vendes, afecta todo el rendimiento de la empresa. Entonces, creo que eso es una cosa que como que toca estar súper pendiente. O sea, de verdad el organigrama de producto súper determinante para el éxito de la empresa, creo yo.
Te doy un par de Ok. ejemplos. Entonces, en el 2022, que estábamos haciendo como la primera gran transición del producto de cobre para crear un producto empresarial que le sirviera a una base de empresas más amplia, las células de producto quedaron divididas por sector industrial, casi que por tipo de pago. Entonces, esta es la célula que está construyendo para este tipo de pagos y esta es la célula que está construyendo para este tipo de pagos. Recaudo, pay-ins y payouts, por ejemplo. Ok. Y con lo que quedamos fue con un gran producto de pay-ins y un gran producto de payouts que no se hablaban uno con el otro. Entonces, rediseñamos. En el 2024, pues toda la primera mitad del año estuvimos construyendo la nueva plataforma de cobre, preparándonos para el lanzamiento de Cobre Connect, para el lanzamiento de México. Con un nuevo Head of Product, él organizó sus equipos de una manera muy diferente. Los organizó por dominios. ¿A qué te refieres con dominios? Dominios de producto. Entonces, los dividimos como un sándwich. Ok. Network, Platform y Portal. Entonces, Network son todas las conexiones con las instituciones financieras. Platform son todas las APIs que conectan al cliente con las instituciones financieras. Y Portal es simplemente la interfaz que usa el cliente para acceder a la plataforma. Ok. Entonces, conectarlo de esa manera comienza a hacer que dentro de esos dominios las cosas comienzan a parecerse más. Entonces, en Platform, todos los tipos de transacciones tienen APIs que están construidas de una manera muy similar. En Network, todas las conexiones con los bancos tienen estándares de operación y de conexión que son mucho más similares e interoperables. Y en Portal, todas las actividades que requiera un cliente tienen también lenguaje SLAs mucho más similares, sea para crear un usuario nuevo o para reportar una transacción o para descargar un reporte. Todo tiene como estándares de comportamiento mucho más estándar. Y eso fue lo que nos permitió también vender el producto de una manera diferente que llevó a que el 2024 fuese un año de crecimiento tan brutal, ¿no? En 12 meses, con un headcount bastante similar y solo creciendo la base de clientes como 30%, el revenue creció 10x. Wow. Tuvimos que reajustar la meta de la empresa upwards 2 veces diferentes en el año. Y todo esto viene porque logramos organizar el equipo de producto de manera diferente. Por lo menos esa es mi teoría. Yo sí la compro full. Y ya hemos vivido diferentes iteraciones de eso. Entonces ahora en el 2025 estamos pensando de nuevo en lo mismo, ¿no? ¿Qué requiere este momento de la empresa, este momento del mercado de cobre, del producto? Y por ende, cómo reorganizamos ya no solo las células de producto, sino todos los equipos que interactúan con ellas. Equipos comerciales, de venta consultiva, de implementación, de operaciones, para que hablen un idioma que sea el mismo idioma que requiere el mercado de nosotros. Entonces, literalmente, la última semana del año, uno de mis co-founders nos mandó un documento a todo el Executive Committee que se llamaba Shocking the System. Y era toda una nueva propuesta de organigrama para la empresa. Y así comenzamos el año, ¿no? Con un documento que se llama Shocking the System. Y nos encanta hacerlo y nos encanta además shock the system cuando las cosas están yendo bien. Me encanta esta idea. Fue algo que en la entrevista pasada que tuvimos con Pedro Arndt, que es CEO de dLocal y fue CFO de Mercado Libre, él habla mucho de cómo el organigrama debería ser más fluido y cuando se vuelve muy rígido se convierte en, pues, en uno de los grandes frenos de las empresas. Total. En lo que me explicas suena que una gran herramienta de cobre para resolver retos de producto u otros es cambiar el organigrama. ¿Así es como lo ven ustedes a nivel como fundadores? Creo que una de las grandes herramientas de cobre para enfrentar retos es estar enamorados del cambio. En general, no es solo del organigrama. No solo como estar dispuestos a reinventarnos, sino buscar reinventarnos según lo que requiera el mundo, el cliente, el ambiente regulatorio de la empresa en cada momento. Y esto implica cambiar organigrama, implica cambiar job descriptions, KPIs, compensación y estructuras de compensación, ceremonias, líderes. Y las personas que han estado en cobre por un tiempo largo entienden esto. Y de cierta manera también nos hemos ganado su confianza en que nos dejen experimentar con sus equipos, con sus job descriptions, con sus KPIs. Y hoy tenemos un equipo que de verdad le gusta el cambio. Y seguro algunos de los top performers en cobre te dirán que si pasa mucho tiempo y su job description no ha cambiado, algo está raro. Me resuena mucho esto último que dices, porque creo que también hay otro escenario donde frente a tanto cambio de estrategia o de organigrama, parece que, oye, el equipo directivo no tiene idea de qué quiere hacer. Me explico, está muy indeciso, está cambiando cada 6 meses. Sí, hay un equilibrio full que hay que navegar y creo que también es súper real que las personas se fatigan de tanto cambio. Entonces no es cambiar por cambiar, definitivamente. Creo que todo necesita una contemplación y un verdadero argumento detrás de por qué esto tiene más sentido. Pero sí, te doy un ejemplo. En una de las últimas reuniones del 2024 que tuvimos de mercadeo nos dimos cuenta, hey, estamos hablando de las cosas incorrectas.
¿cierto? Como que salimos de aquí y todos estamos preocupados por A, B y C, y dentro de este weekly estamos hablando de X, Y, Z. Como que this isn't working. Sentémonos, repintemos cómo van a ser nuestras ceremonias en el 2025, todo lo que nos hemos dado cuenta de lo que deberían ser las prioridades para el año entrante, cómo van a cambiar los job descriptions, los KPIs y las reuniones que tenemos, para asegurarnos de que estemos hablando de las cosas correctas. Y ya el cambio no viene de mí, no viene de los founders. Mi gerente de mercadeo de marca me escribió la primera semana del año y me dijo: aquí está mi plan de cómo van a cambiar todos los job descriptions en mi organización, así van a hacer mis ceremonias de ahora en adelante y ya nace de los equipos mismos. Pero todo con claridad, y creo que también es súper importante poder articularle a los miembros de equipo por qué las cosas pasan. Totalmente de acuerdo, pero creo que lo curioso es que cuando uno va a trabajar en una empresa, sea una startup o no, no es necesariamente el paradigma que tienes en la cabeza, ¿no? Incluso cuando es una startup, sí, te hablan de que hay cambio, de que es volátil, pero creo que es difícil que la gente lo tenga realmente en la mente cuando toma la decisión de trabajar en una startup. Sí, definitivamente. Creo que ese cambio de paradigma es súper importante y sí hay que ser muy transparente cuando la gente llega y cuando le estás ofreciendo a la gente trabajo. Así opera esto aquí. Hoy tengo un caso súper particular de que hice un par de ofertas para mis equipos en diciembre, para comenzar el 7 de enero, con unos job descriptions, unos líderes, y no, últimas 3 semanas del año el job description cambió y hoy me toca onboardear a personas nuevas en la empresa y decirles: tu trabajo es otro. Tu trabajo es un poco diferente al que te había prometido. ¿Are you still okay with it? Y confío en que hayamos contratado con la cultura correcta y que haya fit de mentalidad para que me digan que sí, pero de pronto no. Y uno nunca sabe. Con tal de que sea frentero sobre eso, creo que te evitas la mayoría de lo que podría ser una desilusión. Después de entrevistar a más de 200 emprendedores en Startupeable, entendí que todos comparten una misma obsesión: sus clientes. Si estás escuchando esto, seguramente entiendes esta obsesión. Pero, seamos honestos, a medida que tu startup crece, mantener esa cercanía con tus clientes se vuelve todo un desafío. Aquí es donde Zendesk se convierte en tu aliado perfecto. Una herramienta que multiplica tu capacidad de atención manteniendo la calidad del servicio. Y lo mejor es que consigue un buen trato para ti por ser parte de la comunidad de Startupeable. Podrás probar el CRM de Zendesk gratis por 6 meses y si te gusta, recibirás un 15% de descuento en tu primer año de contrato. Slack, Shopify y Airbnb ya confían en Zendesk para mantener ese vínculo especial con sus usuarios. No dejes que el crecimiento te aleje de lo que más importa, tus clientes. Encuentra el enlace para tu prueba gratuita en la descripción del episodio. Algo transversal a lo que hemos hablado hasta ahora es el valor de la comunicación. Y sé que es algo que te importa mucho. Has hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia del lenguaje y la comunicación en los negocios. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué crees que se suele subestimar? Hay 2 cosas en el job description de los empresarios, emprendedores, founders, como quieras llamarlo, de las que se habla muy poco. A nosotros nos pagan por ser optimistas y nos pagan por convencer al mundo de nuestro optimismo. Si el founder, el emprendedor, el project manager de cualquier proyecto no está siendo optimista sobre el proyecto y el resultado, estás fallando en tu trabajo. Y ambas de estas cosas requieren lenguaje, ¿no? Para mantenerte optimista a través de tiempos muy complicados, necesitas un diálogo interno claro. Y para convencer al resto también necesitas una comunicación clara. También el lenguaje es clave desde la incepción de un proyecto, ¿no? Cómo te hablas a ti mismo para mantenerte emocionado sobre el proyecto over and over a pesar de que esté cambiando el proyecto, la misión, el mercado. Y cómo le hablas a los otros para mantenerlos emocionados sobre lo que hay en tu cabeza. De nuevo, súper filosófico, ¿no? La típica pregunta de si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, en realidad se cayó un árbol. Yo a veces creo que no. La gente tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo con las palabras correctas y creo que las palabras que elijas para presentar un proyecto son supremamente importantes. En especial cuando hablamos de propuestas nuevas, que es lo que está pasando creo que con esta generación de startups en Latinoamérica, ¿no? Que ya no estamos construyendo productos del consumidor que son straightforward, ni siquiera como una segunda generación de productos empresariales straightforward, sino que estamos construyendo infraestructura, estamos construyendo servicios as a service para otras startups y se vuelve como que súper meta. Y si no hablas de esas cosas con el lenguaje correcto, cansas al mercado o nadie te entiende, eventualmente termina en lo mismo, ¿no? Nadie te compra. ¿Cómo le fue diferente a las gafas de Meta para su metaverso versus Apple Vision Pro? Como que unos hablaban del metaverso y otros hablaban de spatial computing.
Es lo mismo, pero lo llamaron diferente y esa decisión de vocabulario tiene implicaciones diferentes sobre cómo las personas lo van a entender. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vender pagos en tiempo real, aquí nadie hablaba de pagos en tiempo real y duramos horas y días pensando en llamamos esto inmediato, lo llamamos tiempo real, lo llamamos acelerado, instantáneo, cómo le damos la vuelta a esta vaina de una manera que el mercado lo entienda. Y fíjate que en Colombia nosotros elegimos como 2 caballitos de batalla en cuanto a vocabulario para el mercado. Uno fue tesorería centralizada y el otro fue interoperabilidad. Y llegué a México y nadie entendía esas palabras. Entonces ahora le toca tomar una decisión de, ok, posiciono esta jerga como lo he hecho en Colombia o cambio mi vocabulario. Y sí, creo que el vocabulario termina siendo súper importante para cómo te cuentas una historia a ti mismo, cómo le cuentas una historia a un equipo, a un cliente, y luego ellos cómo la repiten y cómo queda registrado en ese momento. Me encanta esta idea. Tu socio y CTO de Cobre, José Donato, me dijo, hay una palabra que aprendí de Felipe que se llama wordsmithing, que es este refinamiento de las comunicaciones. ¿Cómo las personas pueden convertirse en un mejor wordsmither? Que es, un poco para quienes nos escuchan, es cambiar blacksmith, que significa herrero, Correcto. ponerle la palabra word, como un herrero Exacto. de las palabras. Exacto. Entonces está el blacksmith y está el wordsmith. Eso yo tampoco me lo inventé, lo escuché de alguien, pareció como que un gran concepto, pero es como coges, o sea, en el caso de un blacksmith, un martillo que como que ya está hecho del mismo metal y como que terminas de pulirlo de una manera que sea un martillo más útil. Es lo mismo con las palabras. Y en Cobre lo hacemos mucho precisamente por esto que le estoy diciendo, ¿no? Nosotros vendemos infraestructura, proponemos un producto bien complejo a un tipo de cliente que muchas veces como que no sabe exactamente cómo lo va a usar. Entonces las palabras que elijamos para presentar el producto terminan siendo súper importantes en cómo nuestros clientes hablan de nosotros, en qué tanto podemos tener inbound sales, que es al final del día lo que toda empresa quiere, que los clientes lleguen en vez de uno salir a buscarlos. Y además para la comunicación interna, también hay un reto de cómo lo decimos a un grupo de profesionales que nunca han visto esto antes, porque esto antes no existía en Colombia y estamos contratando más que nada en Colombia sobre las posibilidades que hay para un futuro con esta empresa. Que nunca habían escuchado el término Employee Stock Option, qué carajo es un Employee Stock Option, hasta hablar de el futuro de los pagos en el mundo. Todo ha requerido lenguaje muy cuidadosamente seleccionado. Para ser un mejor wordsmith, creo que hace falta leer mucho y no necesariamente grandes novelas o el libro completo de, no sé, Read, Write, Own o lo que esté de moda en el momento, pero tener muchas referencias de lenguaje, de cómo hablan diferentes voces para que puedas elegir la tuya y para que puedas entender como la connotación de diferentes palabras. Y lo segundo es entender tu audiencia. Creo que también es algo que le hemos gastado mucha energía porque tenemos muchas audiencias diferentes. Entonces, cuando le hablo a cada una de esas audiencias, cuál es la mejor palabra para ellos, basado en entender qué tipo de contenido están acostumbrados a consumir, pero también cómo viajan las ideas en cada comunidad. O sea, la manera como viajan y se comparten las ideas en la comunidad de startups, diferente a la manera como viajan y se comparten las ideas en una comunidad de empresas tradicionales. Entonces, una vez entiendes esos canales, esos como formatos de viralización, entiendes por qué unas palabras viajan mejor que otras. ¿Esto cómo se ve reflejado en Cobre? Por dar un ejemplo, tienen user personas para el CFO que puede comprar Cobre, para el director de TI que de repente va a evaluar, implementar Cobre, y van, como dices, puliendo sus mensajes según cada tipo de perfil. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. En Cobre la matriz es bien compleja porque tienes un eje de como el persona, otro eje del caso de uso y luego otro eje del producto, porque hay 3 productos, ¿cierto? Pues el Cobre que presentamos hoy al mercado lo presentamos en 3 productos. 2 de infraestructura, que son rieles de pago en tiempo real domésticos y rieles de pagos en tiempo real internacionales. Y luego Cobre Connect, que es este producto de centralización de tesorería que le permite a las empresas gestionar todos sus pagos en un solo lugar. Entonces, 3 productos, varios use cases, varios personas. Lo que lo hace más que un grid se vuelve como un partido de damas chinas, en especial en lo que tiene que ver con la comunicación
Entonces, sí, tenemos personas, tenemos compradores, influenciadores y tenemos use cases. Entonces, hoy a grandes rasgos está dividido en sector financiero, fintech y sector empresarial, enterprise, más tradicional. Y cada uno de esos tiene una persona de compra y una serie de personas que influencian la decisión. ¿Y por qué el use case es tan diferente? Porque en uno te compran para su propia operación y en otros te compran para su producto. Entonces la manera como evalúan a cobre como alternativa se vuelve súper diferente y el lenguaje que tienes que usar con cada uno es súper diferente. Entonces, sí, así lo tenemos mapeado. Cada uno tiene su comprador, cada uno tiene su influenciador y luego eso varía un poco dependiendo de si estás intentando que comiencen por pagos domésticos, pagos internacionales o por Connect. Todo esto que nos explicas pertenece a una disciplina que en Estados Unidos se le llama Product Marketing. Me acuerdo que lo hablamos cuando nos conocimos y que es relativamente nueva en Latinoamérica porque, como dices, la generación de startups como Cobre, que vende software para otras empresas, es relativamente nueva y es una disciplina con diferencias versus hacer marketing tradicional de productos de consumo, ¿no? De aplicaciones, de páginas web. ¿Qué has aprendido acerca de hacer marketing, ¿no? Para un producto tan complejo como Cobre? Cuando yo acepté esta misión de tomar el equipo de mercadeo, no había un equipo de mercadeo. Yo venía de ser Head of Product y lo que había era un equipo de marca. Nosotros nunca habíamos hecho en realidad mercadeo. Entonces tenía una serie de creativos, muy buenos. Todo este bagaje como de haber sufrido en producto y entender cómo el producto funcionaba y una gran relación con el nuevo Head of Product, de como el roadmap y entender hacia dónde iba. Y venía recién de haberme leído la primera mitad de Loved, que es el libro de Silicon Valley Product Group sobre Product Marketing. Y dije como que listo, esto es. Una misión va a ser que este equipo de marca se convierta en un equipo de Product Marketing. En una empresa que por mucho que queramos decir que es Product Driven, en realidad es super Revenue Driven porque nosotros somos súper vieja escuela en cómo protegemos el P&L y somos P&L first. ¿Y qué he aprendido del Product Marketing? Lo primero es que es increíblemente complejo y nadie en realidad tiene una fórmula mágica de cómo hacerlo, como es el caso para la mayoría de las cosas en Latinoamérica. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro y no hay nadie de quien te puedas copiar. Pero sí hay muchos consejos que pedir. He pedido mucho consejo. Digamos que ese fue uno de los retos que enfrenté muy de la perspectiva filosófica. ¿Por qué necesitamos Product Marketing? Y luego comencemos desde ahí. Para emprendedores que nos escuchan, que hacen servicios, productos B2B, ¿por qué deberían pensar o evaluar tener un área de Product Marketing? El rol de Product Marketing básicamente lo que hace es equilibrar la ecuación de Product Market Fit, ¿cierto? Entonces, en Product Market Fit tú tienes el Product y el Market. Y muchas veces hay excelentes comerciales que conocen el Market, excelentes personas de producto que conocen el Product, pero no hay suficientes neuronas, para no decir personas, sino neuronas dedicadas a entender cómo una cosa se relaciona con la otra. Porque debería ser una relación mucho más simbiótica, ¿cierto? Para que puedas tomar decisiones más mediano y largo plazo de si yo construyo esto, ¿a quién le va a servir? O si yo quiero atender este segmento de mercado, qué es lo que necesitan y comenzar a poner esas dos cosas como mucho más en conversación. Porque en especial para las empresas nuevas o las empresas que se transforman constantemente, que creo que en Latinoamérica hay muchísimas de estas startups que tienen como un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, como creo que lo ha sido Cobre, no siempre estás pensando en cuál es el mercado para el producto que tengo hoy, sino cuál es el mercado para el producto que quiero tener dentro de 6 meses. Y cómo comienzo a ganar territorio dentro de ese mercado futuro, que era muy el caso hace, 18 meses. Y arrancamos con eso. Comencé a meter a estos creativos de marca, primero como a acercarlos muchísimo al proceso comercial, a los vendedores. Les puse hasta como comisiones variables para que se interesaran por la venta y eso funcionó muy bien. Y luego a traerlos de vuelta al equipo de producto para que ya una vez entendieran el lenguaje con el que consumen información los clientes, pudieran devolverse a mirar, listo, ahora este cuento del roadmap que tengo que comenzar a contar porque dentro de 1, 2, 3 meses voy a proponer una nueva manera de operar, una nueva manera de hacer las cosas que es muy diferente a cómo operan hoy. ¿Cómo comienzo a prepararlos para esa futura operación, para ese futuro software basado en el lenguaje que usan hoy y que vienen usando décadas, como es el caso de los procesos financieros en Latinoamérica que hace mucho tiempo no tienen cambios en su lenguaje? Yo creo que sí hemos dado muchos pasos, en especial en lo que tiene que ver con que el cliente entienda mucho mejor cómo usar el producto y que porque lo entiende muy bien puede usarlo de maneras diferentes, que es lo que ha pasado mucho en los últimos 8 o 10 meses, ¿no? Los clientes mismos han encontrado nuevas aplicaciones, nuevos casos de uso. Eso ha sido muy emocionante. Lo que pasaba antes es que un cliente podía llegar a comprar Cobre sin entender necesariamente, digamos, el poder o toda la potencia que tenía la plataforma y por lo tanto terminaba utilizando quizás
un caso de uso nomás. Sí, que es un problema que creo que tienen todas las empresas de software, desde las más tradicionales hasta las más novedosas, como te puedes volver shelfware muy rápidamente. El cliente te compra porque le pareció chévere algo que le dijo el vendedor y dijo, sure, why not? O simplemente porque se siente respaldado cuando te tiene ahí guardado y no termina sacándole provecho. Creo que eso es un riesgo que enfrentan todas las empresas de software y sí hay que hacerle como mucho estudio a si de verdad le estás vendiendo al mercado correcto. Me gustaría ir unos pasos atrás para hablar de cómo Cobre llega a este mercado pues, de empresas grandes, de bancos, de enterprise. Algo curioso creo que de ti y tus socios es que no vienen de la industria bancaria o financiera como tal y en 12 meses pasaron de empezar o desconocidos a tener creo que 6 alianzas con los bancos más grandes de Colombia. Cuéntanos la historia de su primer cliente con mayor detalle, cómo lograron que confiaran en ustedes. A pesar de que ninguno viene del sector financiero, todos venimos de venta enterprise de una manera o de otra. Entonces, Alberto trabajaba en SAP, venta enterprise, B2B, old school, gran escuela. José trabajaba en otro startup de hotelería que también desde el lado del supply, que es convencer a los hoteleros de que te dejen operar su hotel, es venta B2B. Yo hacía lo mismo también, a una escala diferente, un perfil diferente. Y luego Donato, el CTO, él venía de una startup que hace Digital Experience Platforms para bancos. Entonces no veníamos del sector financiero propiamente, pero sí veníamos de venta enterprise y como que lo conocíamos bien. Y por los primeros 2 años de Cobre no había un equipo comercial. Éramos simplemente nosotros haciendo un trabajo de gestión de cuentas de las 60 empresas que creíamos que nos podían comprar. Lo otro que es importante que sepas es que a pesar de que Cobre tenga 5 años operando, el proyecto lleva como 8 o 9 cocinándose. Nosotros duramos mucho tiempo como pensándolo, diseñándolo y encontrando ese primer cliente. Porque el caso de ese primer cliente en particular fue una empresa con la que construimos, en realidad, con la que diseñamos un producto para ellos y para empresas similares a ellos, que luego llegamos a un acuerdo donde nos dejaban a nosotros actuar como product managers casi con sus ingenieros para construirla para ellos como una solución in-house. Con el acuerdo de que si funcionaba, podríamos comprarles el code base para independizarlo y comenzar a venderlo a otras empresas y continuábamos dándole servicio gratis por 2 años más. Ese fue el acuerdo que sacó a Cobre adelante y así logramos bootstrapear la primera versión de Cobre que estuvo lista en mayo del 2020. O sea, plena pandemia lanzamos esta vaina a la calle de la mano de este primer cliente con sus ingenieros. Como que fue casi que un proyecto interno de ellos al que le dedicaron como lo que les sobraba de recursos de ingeniería y luego de ahí pudo tener vida propia. Y luego comenzamos a replicar ese mismo producto en empresas similares a la primera hasta que habíamos dominado un nicho muy específico de empresas en Colombia. Y con ese nicho ya había, digamos, con word of mouth y había además un volumen transaccional. Y ese volumen transaccional es lo que fue nuestra carta de presentación ante los bancos. De decirles, miren, ya yo sé hacer transacciones, ya yo sé manejar volumen, ya yo sé manejar seguridad, ya yo trabajo con estas empresas, como que ya yo soy alguien que sabe hacerlo. Soy nuevo, pero tengo experiencia. Y con eso fue que comenzamos a ir a los bancos para comenzar a construir estas alianzas. Entonces, por eso es que, digamos que cuando miras la historia desde afuera, parece que sí, en 12 meses forjaron estas alianzas, pero hay 4 años de trabajo antes de que Cobre comenzara a operar que nos permitieron que esos 12 meses las cosas se movieran así de rápido. Igual con México, ¿no? México, creo que si lo miras desde afuera, parece ser un proyecto que sucedió muy rápidamente, pero nosotros llevamos trabajando más de 2 años. Hemos construido relaciones, 3 de los mayores bancos en México, con BBVA, Santander y Banorte, al igual que llevamos más de 2 años trabajando en conseguir nuestra licencia en México con la CNBB. Entonces, son arrocitos en bajo, como dicen en Colombia, que uno tiene como en la parte de atrás del fogón, ahí cocinando y cocinando y cocinando y revisando y dándoles amor hasta que estén listos para traerlos adelante. Así fue el lanzamiento de Cobre en Colombia, así fue el lanzamiento de Cobre en México y así han sido la manera como hemos construido relaciones tanto en el mundo enterprise como en el sector financiero en ambos países. Mencionaste esta idea de soy nuevo, pero tengo experiencia. ¿Qué has aprendido sobre cómo abordas a un banco o a una empresa, digamos, enterprise, corporativo, que no está dispuesto, que raras veces va a estar dispuesto a comprarle a una startup? Creo que la disposición a probar y la disposición a innovar ha cambiado muchísimo desde que en Cobre comenzamos a hacer este trabajo. Cada conversación ha sido más fácil que la previa, no solo porque, digamos, Cobre ha crecido, sino porque también
Creo que el mercado se ha abierto más y se ha vuelto más visible en el mundo también el impacto que tiene la tecnología nueva, sino que lo evidencie, no sé, la adopción de ChatGPT, por dar un ejemplo. Entonces, creo que cada vez más tanto las instituciones financieras como las empresas tradicionales están dispuestas a escuchar. Creo que tener eso específicamente claro es súper importante y es que están dispuestas a escuchar, no están dispuestas a comprar inmediatamente, pero están dispuestas a escuchar. Y la mayoría toman la reunión. Y creo que ha sido importante para nosotros también estar dispuestos a escuchar nosotros mismos. Porque creo que como jóvenes que están corriendo por hacer 4.000 cosas a la vez, muchas veces sentimos estar muy convencidos de lo que creemos que los clientes necesitan, cuando de pronto no estamos tan... Sí, no la tenemos tan clara como creemos. Entonces creo que es una combinación de ambas cosas. Una apertura a tener la conversación que ha venido incrementándose por parte de esos incumbents en todos los sectores, pero también una generación de startups que están más dispuestas a construir de la mano de las empresas grandes, construir de la mano de los bancos, construir de la mano de los gobiernos, incluso en muchos casos. Y entender que no solo por ser joven o no solo por haber levantado venture capital significa que en realidad tengas la razón. Y creo que en Cobre hemos hecho un buen trabajo de mantenernos abiertos a escuchar y a construir de la mano con nuestros clientes, con nuestros socios, con nuestros bancos aliados. Te he escuchado hablar de la importancia de humanizar las relaciones. Y siempre se habla de eso, pero es más fácil, digamos, decirlo que hacerlo. Y creo que es curioso porque ustedes parten en Colombia, un mercado donde pues, son locales. Me imagino que algunas relaciones tenían por su experiencia laboral. Pero llegas a un mercado como México, donde pues juegas de igual a igual o incluso en desventaja contra jugadores locales. ¿Qué haces para mejorar tu capacidad de construir relaciones con posibles clientes? Lo primero es estar ahí, que todo el mundo te lo dice cuando abres operación en México. Si un founder no se muda, no funciona. Desafortunadamente es muy real. Si lo miras como estadísticamente, es un mercado con unas tasas de fraude significativamente más altas que Colombia, incluso, que es un mercado ya de por sí con mucho fraude como transaccional y financiero. No sé qué vino primero, si el fraude o la desconfianza, pero es un mercado de compradores muy desconfiados. Entonces, sí es importante construir relaciones y poner la cara y decir como, hola, yo soy Felipe, estoy detrás de este proyecto, no es solo una empresa como sin cabeza, sin doliente, sino dar la cara. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Yo me mudo a México, mi socio José Vicente ya se mudó. En Colombia, nuestros otros dos socios, que afortunadamente somos 4, pero en Colombia Alberto y José Donato siguen dando la cara frente a todos los clientes, todos los bancos. Tenemos un equipo que cada vez está más dispuesto a resolver los problemas. Y creo que por muy alta que sea la tecnología, en Latinoamérica hay muy pocas cosas que de verdad puedan reemplazar una voz en el teléfono, una cara sentada del otro lado de la mesa a decirte, hey, esto va a estar bien, aquí estoy para lo que necesites. Eso creo que se puede acelerar con alianzas y se puede acelerar con gremios. Entonces, en Colombia para nosotros ha sido súper importante como estrategia de crecimiento aliarnos con gremios tradicionales. Aquí te estoy hablando de la Asociación de BPOs de Colombia, la Asociación de Arroceras, la Asociación de Empresas Asiáticas en Colombia y insert whatever industry, porque en mercados tan tradicionales son organizaciones que sí tienen mucho peso. Para México también ha habido un par de alianzas clave. Creo que también haber hecho todo este pretrabajo con los bancos nos ha permitido llegar de la mano de los bancos al mercado y luego tener clientes que operen en ambos países nos ha permitido también llegar con clientes de la mano. En Cobre pasa algo muy bonito y es que el 60% de nuestros nuevos clientes llegan referidos de otros clientes por resultados del voz a voz o por resultados del network effect mismo, ¿no? Cada vez que te pagan o pagas, tú recibes una notificación de que está tupiable, te pagó Amazon Web Services a través de Cobre. Entonces, estamos intentando que eso mismo pase en México y hemos tenido 2 años de preparación de mercado para construir relaciones que nos permitan hacerlo mejor. Hace un ratito mencionaste que en 2024 crecieron 10 veces, pero que gran parte de ese crecimiento no vino de nuevas cuentas, sino de los mismos clientes existentes creciendo, digamos, los ingresos o el uso de la plataforma de Cobre. Sí. ¿Qué has aprendido sobre cómo incrementar el número de servicios que le vendes a un mismo cliente? Bueno, creo que la primera lección es que un buen account manager es un excelente detective. Creo que de verdad, en especial en un negocio de cuentas clave como es el nuestro, donde son pocas empresas muy grandes, lo que hay en la cartera es súper importante que entiendas de verdad y que entres a profundidad en la operación del cliente
entender no solo cómo te están usando hoy, qué problemas resuelve, sino también qué otros dolores tienen, cómo es su operación financiera más allá del uso de nuestro producto, para de verdad construir con ellos nuevos casos de uso y darle el tiempo y el capacity a estos account managers para que de verdad puedan entrar profundo en cada una de las cuentas donde creemos que hay potencial a descubrir esos casos de uso. Ha permitido un par de cosas muy chéveres. El primero es que muchas de las implementaciones han sido de cierta manera como grassroots, como que nadie le dijo a la empresa que hiciera A, sino que ellos mismos como que lo probaron. Nadie le dijo al account manager que probara B, sino que se le ocurrió viendo los problemas que hay. Entonces, tener un equipo de gestión de cuenta que sea curioso, que sea técnico y que esté dispuesto a entrar como profundo dentro del cliente para una etapa de crecimiento es súper valioso. En especial cuando el producto está construido de una manera, así como te digo, por dominios, no por caso de uso, lo que hace que el producto sea un poco agnóstico al caso de uso. Entonces, el caso de uso hay que descubrirlo uno mismo en la calle. Ley de Conway. Todo depende de la manera como está construido. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado este año. Entonces, adentrándonos a la operación de cada cliente, nos hemos dado cuenta de nuevas maneras de usar el producto, nuevas maneras de venderlo, nuevos modelos de pricing, nuevas maneras de colaboración con los clientes. Si antes estábamos trabajando solo con su área de tesorería, ahora también estamos trabajando con sus equipos de productos, de operaciones, de cobranza. Y luego cada uno de esos casos es replicable. Entonces, ha tenido un ripple effect, un efecto dominó en el resto de la cartera. Ha sido bacanísimo verlo. Para cerrar el tema de ventas enterprise o a grandes empresas, ¿qué has aprendido sobre pricing? En el contexto de que como tienes un producto tan complejo, le vendes a industrias con diferentes márgenes, diferentes casos de usos que de repente tienen diferente valor, ¿no? Si usan cobre para su plataforma interna, tiene un valor versus si lo usan para resolver problemas internos. O sea, suena que hay un margen bastante amplio de precios que cobre podría cobrar. Lo hay porque dependiendo, en especial en estas dos vertientes de caso de uso, las empresas que usan cobre para su tesorería y las que lo usan para su producto, hay dos diferentes perspectivas sobre el willingness to pay, porque uno lo están generando casi que para ahorrar costos o lo están mirando con esos ojos por lo menos y otros lo están mirando como un motor de crecimiento. Entonces el willingness to pay es diferente. Eso lo entendimos y nos hemos dado a nosotros mismos permiso de hacer muchísimos experimentos diferentes. Entonces, la realidad frustrante es que hoy en cobre no hay un pricing estándar. Seguimos como experimentando un montón, dependiendo del caso de uso, dependiendo de la industria, dependiendo del riesgo de los clientes y de los flujos, dependiendo de lo que sea prioridad para la empresa. Por ejemplo, si yo quiero crecer en un sector específico, entonces comprimo mis márgenes en ese sector para poder acelerar el crecimiento. O sea, hay tantas variables y creo que mi lección personal más dura de tragar este año ha sido estar cómodo con esa no estandarización. Estar cómodo con ese desorden porque creo que sí hay situaciones donde el pricing debería ser complejo y debería ser un poco personalizado. Entonces, a mediados del año pasado, decidí eliminar todo lo que teníamos como de pricing bundles porque nosotros lanzamos el producto al mercado con bundles que todo el tiempo se adaptaban y nuevo bundle, quita el bundle, ponle al bundle, nuevo feature y no más bundles, vamos a comenzar a cotizar. Y cada cliente va a necesitar una cotización. Y dependiendo de ciertas características del cliente, pongo targets del margen, pero cada cotización tiene que revisarle un deal desk. Y así lanzamos. Entonces, por lo menos ahora lo que estamos haciendo es consolidando todos los insights de qué hace que un negocio se cierre y un negocio no. Y yo personalmente aprendí a estar más cómodo con esa desorden, porque creo que sí nos está volviendo más inteligentes en cómo crecer dentro de nichos específicos del mercado. Y eso es más importante que mi propio OCD de tener un pricing estandarizado. Entonces, sino que el más incómodo debe ser el CFO de cobre, que no puede proyectar porque no hay precios. No, sí se puede proyectar, porque a pesar de que cada cliente tenga un modelo diferente de pricing, todos tienen una lógica. Lo que pasa es que son 300 lógicas diferentes. Pero nuestro equipo de Revenue Operations hace un gran trabajo en que todo sea forecasteable. Y además actúan como deal desk, entonces saben que se puede y que no. Pero es muy complejo para el equipo que lleva el billing, porque la cobranza es bien delicada y cada factura tiene que ser revisada como 3 veces. Entonces, todavía hay mucho por aprender. Y creo que también es como la realidad de hacer B2B SaaS en Latinoamérica, ¿no? Todos estamos todavía encontrando la manera de defender el valor de nuestro software, que no es fácil y hay un montón de headwinds y nos toca experimentar. Entonces,
Sí, creo que las conversaciones entre colegas o con mentores más interesantes que tengo siempre son las de pricing. Y yo he sufrido el pricing de cobre desde el principio, entonces como que he visto como tantas iteraciones y he estudiado como que tantos modelos diferentes. Nadie sabe cuál es la manera correcta de hacerlo y todos estamos como figuring it out. Es divertido, pero no hay un silver bullet. ¿Algún recurso que haya sido más útil para informar tu Pricing. principios o el pricing de cobre? Porque como dices, software para empresas o B2B SaaS es una categoría relativamente nueva en Latinoamérica, relativamente naciente. Por lo tanto, tal cual, en mi caso es parecido con los emprendedores, es una cosa que converso mucho y digo, pues hay, no sé, referencias de Estados Unidos, pero no necesariamente aplican a Latinoamérica. Creo que las referencias de Estados Unidos y Europa nos ayudan a entender posibles maneras de ordenarlo. Entonces te ayudan a entender diferentes alternativas de bundling, o te ayudan a entender diferentes alternativas de Pay As You Go. Pero luego tienes que tropicalizar qué hay adentro de esos bundles. Tienes que de verdad entender qué features son valiosos para tu cliente. Creo que también hay que recoger muchos data points de muchas otras empresas, de cosas que hayan cambiado. Para mí sí de verdad es un lugar donde vale la pena full hablar con otros emprendedores de etapas más jóvenes, más viejas, pero entender cómo lo han pensado diferentes personas en diferentes momentos, porque there's no right way. Y creo que tiene que ver mucho con entender de verdad cómo están willing to pay tus propios clientes, en qué presupuesto te están metiendo dentro de esa empresa, si te están metiendo en el presupuesto de HR o de SaaS o de costos financieros o de payroll, entender dónde te está categorizando esa empresa como costo y trabajar con la empresa también para diseñarlo. Felipe, una pregunta final para cerrar. Si miras 10 o 20 años al futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Cobre? Creo que tiene que ver mucho con esto que te contaba al principio de las diferentes como generaciones de startups en Latinoamérica y esta, o sea, de pronto tercera generación en la que estamos, que está construyendo infraestructura, es súper emocionante. Entonces, cuando uno se imagina que una de estas empresas de infraestructura va a sobrevivir 10 o 20 años, para mí lo más emocionante sería que esto de verdad se vuelva un riel sobre el cual otras empresas puedan construir, ¿cierto? Entonces, igualito que alrededor de Salesforce hay 10.000 empresas en el mundo que venden implementación de Salesforce y que se han vuelto como que fuente de empleo e ingreso para como que miles y miles de familias. O Shopify ha habilitado que tantos nuevos negocios puedan formarse. Yo me sueño con que Cobre sea exactamente eso, que la infraestructura de Cobre permita nuevos modelos de negocio, nuevos negocios en Latinoamérica, que sean fácilmente exportables, además que la red llegue muy lejos y le permite a estas empresas que están como creciendo en Latinoamérica con soluciones latinoamericanas, usando estas nuevas infraestructuras latinoamericanas, crecer un montón. Entonces sí, quisiera que Cobre se volviera como una especie de carretera sobre la cual se puedan montar muchas empresas latinoamericanas, nuevas y existentes. Eso es lo que más quiero. Me encanta esa visión. Felipe, eso fue todo por hoy. Gracias por la conversación de filosofía y lenguaje y arte hasta ventas B2B. No, gracias a ti, Enzo. Gracias por recibirme. Feliz de estar aquí. Gran fan del podcast desde hace mucho tiempo. Entonces, encantado de haber podido hablar. Feliz. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.